Amén. Usted se ha preguntado, les decía en esta mañana al grupo que vino a orar, se ha preguntado, se ha imaginado cuando usted está orando y cómo nuestro Padre Dios sentado en su trono nos está viendo y está deleitándose en lo que está saliendo de su corazón. Y está, yo me imagino, aún entusiasmado porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y este canto refleja eso de nuestra necesidad de venir. ¿Por qué a solas al huerto? Porque muchas veces uno tiene que alejarse. Jesucristo nos enseñó cómo alejarnos. Él se iba y oraba a solas. Él siendo Dios oraba a solas porque Él vino, decía Juan o escribió Juan, vino a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Dice, la voluntad de mi Padre vine yo a hacer. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues simplemente que tengamos esa comunicación. Esa comunicación que se rompió cuando entró el pecado al mundo y destruyó la comunicación directa que el hombre podía tener con Dios. Y esa comunicación solo puede ser restaurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, parte de lo que hacemos es ir a solas a orar. Y aún, pensando nada más en el huerto y lo que eso significa, podemos aún tan solo de la naturaleza entender lo grande que es Dios. Yo he sembrado de varias cosas y sembré hace mucho unas semillas son de estropajo. Es una vaina que crece y lo abre uno y tiene el estropajo con el que nos tallábamos antes de niños. Pero lo sembré y empezó a crecer y ya tiene casi como yo creo unos 10 meses. Es una enredadera que se extiende en el cerco y las hojas se le van secando y de repente le salen unas nuevas y entre lo que está feo y lo que está verde empiezan a salir esos frutos y es una flor amarilla muy bonita. Y yo me gusta ir a regar porque eso me dice que aunque el mundo esté mal, como quiera, y las flores están al final de las vainas, son como unos 10, 12 pies al final de la raíz, y están las hojas negras aquí, pero al final está esa flor y donde está saliendo ese fruto. Y me pongo a pensar muchas veces cuando salgo a regar y a orar, de que aún la naturaleza me está diciendo que hay un Dios. ¿Cómo es que el mundo no lo ve? ¿Cómo es que el mundo no puede pararse por un momento y orar a Dios? Imagínese cómo no cambiarían las cosas. No porque Dios pueda cambiar su voluntad, pero cómo no estarían las cosas si el mundo estuviera en comunicación diaria y constante con Dios. Sería una cosa inimaginable tal vez para nosotros. Pero ¿sabe cómo empieza? Hay un corito, hay un himno que dice que solamente se necesita que it only takes a spark. Con una sola chispa se enciende un fuego. Y esa chispa puede ser usted. Nada más una chispita se enciende un fuego. Y luego dice, y de repente en todo a su alrededor se enciende. Si Dios le está dando vida hasta ahorita es porque usted tiene esa chispa dentro de usted. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, usted tiene esa chispa dentro de usted. Piense lo mucho que puede animar
a las personas al lado de usted al encender esa chispa. O también piense en lo mucho que usted puede desanimar a las personas de usted si la chispa nunca enciende. Si nuestro espíritu está lleno de gratitud, podemos animar. Si nuestro espíritu está lleno de tristeza, entonces vamos a desanimar a la gente. ¿Y quiénes somos? Bueno, vamos entonces a continuar en esta mañana en el libro de Daniel, viendo los últimos días. Estamos en Daniel 7, leímos el versículo 20, lo voy a leer una vez más para traerlo al contexto, y luego de ahí nos vamos a pasar a Apocalipsis 9:15. Y Daniel 7:20 al 22 nos dice la palabra de Dios. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros, y veía yo que este cuerno ya hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio al juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y hablábamos lo que eso significa en términos del fin del mundo. Y vemos cómo, y la palabra cuerno en la Biblia es sinónimo de poder. Dios habla del cuerno como un sinónimo de poder. Entonces sabemos que el mundo tiene poder, y sabemos que, como lo decíamos a través de Zacarías el domingo pasado y Apocalipsis capítulo 13, sabemos que los santos van a ser derrotados en esa pelea contra el enemigo. El anticristo se va a levantar y nos va a derrotar si estamos ahí, o va a derrotar a los que están ahí. Y en Apocalipsis 9:15 continúa diciendo la palabra, el mismo tema, la misma visión que vio Daniel la vio Juan, y Juan lo dice en esta forma: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y qué terrible es esto. Pero lo que más nos debemos de concentrar es que cuando vinieron los ángeles a hacer esta matanza de los hombres, cuando Dios lo dispuso. ¿Y usted cree que Dios lo está disponiendo ahorita? ¿Usted cree que Dios está sentado pensando, ¿cuándo será un buen tiempo? ¿Usted piensa que Dios está consultando con Jesucristo y le está diciendo, ¿a qué horas iremos? Pues, ¿qué pasa si nos esperamos 10 años, si nos esperamos 20 años? ¿Usted piensa que esas conversaciones están pasando delante de Dios? Obviamente que no, porque la Escritura nos dice aquí, ¿cuándo es que va a pasar todo esto? Dice Dios, yo ya he preparado, y por si le queda duda, dice la hora, el día, el mes y el año. Todo bajo la voluntad de Dios. Y si nosotros sabemos que Dios ya dispuso todo esto, y si nosotros sabemos que Dios sabe exactamente cuándo va a pasar, porque es que a veces nos preguntamos, ¿en dónde está Dios? O porque a veces nosotros nos ponemos a tratar de convencer a Dios que la vida que estamos viviendo no debe ser, y que debe ser otro tipo de vida, otra clase de bendición, otra clase de trabajo, otra clase de comunidad, cuando sabemos que Dios ha permitido que pasen todas estas cosas. Pero más aún importante para nosotros debe de ser que entendamos que la Biblia dice, cuando estas cosas pasen, cuando la hora, el día, el mes y el año lleguen por voluntad de Dios, es cuando las gentes van a caer en manos de un Dios vivo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Dice, horrenda cosa. Y aquí nos da un inicio de lo que va a pasar. Dice, la tercera parte de los hombres van a ser muertos cuando estos ángeles se desaten.
¿A quién le gustaría presenciar eso? ¿Cuántos de ustedes cuando van manejando por ahí y está alguien muerto en la carretera, en el carro, y cuántos de ustedes sienten ese dolor? Hay veces que nos hemos aprendido nosotros a ya no sentir nada, ¿verdad? De tanto que pasan cosas, hay veces que nosotros ya no sentimos nada. Pero para los que a veces sienten, o para los que a veces sentimos, qué feo es estar delante de la muerte. Usted ciertamente ha experimentado en su familia. Tal vez a veces nos agarra por sorpresa, ¿verdad? Alguien totalmente sano, en 20 años, 30 años, 40 años, van manejando y de repente tienen un derrame cerebral y mueren en ese instante. Y qué terrible noticia cuando nos llega. O lo que hemos estado al lado de personas que convalecen en la cama por 5, por 7 años. Y nosotros sabemos que ya Dios viene pronto y que se los va a llevar. Y qué triste se siente el estar experimentando todos los días que ya viene a Dios a decirle a un ser querido, hasta aquí ha llegado tu hora, hasta aquí ha llegado tu día. Este es el mes y este es el año en el cual te voy a llamar a mi presencia. Ciertamente cuando oramos por gente, y gran ejemplo es el de Mauricio, ¿verdad? ¿Cuántos veces nosotros, cuántos días estamos orando por él? Y cuando empezamos a orar y cuando la condición que nos decía la hermana de él, porque fue una condición bastante seria, nosotros tal vez no pensamos o no podemos comprender el dolor por el cual él estaba pasando, dolor físico, pero también dolor espiritual al ver a su familia sufriendo con él. ¿Y cuántas veces de nosotros oramos por una persona como Mauricio y decimos, yo no sé cómo va a pasar esto? Yo no sé cómo Dios se puede revelar en el cuerpo de una persona que ya está condenada a muerte. Porque el cáncer es algo terrible, especialmente en la forma que él lo pasó. Y luego que empieza a ver la luz de otro día y que los médicos les dicen hay esperanza. Y que ya está creciendo la esperanza y luego vuelve a recaer y parece que lo que estaba yendo tan bien empieza a ir mal. Pero luego vuelve Dios a manifestarse otra vez. Pero qué difícil es estar ahí viendo sufrir a una persona. Y ciertamente es algo para pensar. Ahora, cuando vemos a versículos como 9:15, cuando vemos que la tercera parte de la humanidad va a ser destruida por la voluntad de Dios. Y muchos tal vez van a preguntar por qué. Los que están presenciando van a preguntar por qué puede ser Dios tan malo. ¿Por qué puede Dios traer esa consecuencia a los hombres? Cuando de muchas maneras Él nos está recordando todos los días que nos debemos de preparar, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y para aquella persona que está sin Cristo y sin esperanza, tal vez puede decir, ya basta de eso, ¿por qué sigues hablando de eso? Pero para uno que está sellado con el Espíritu Santo, esto es simplemente el reconocimiento de que Dios es soberano y lo que Él ha dictaminado va a pasar y nosotros no podemos detenerlo. Puede tal vez Dios manifestarse en un cuerpo, en dos cuerpos y decir todavía no llega tu día, todavía no llega tu hora. Pero la realidad es que para una tercera parte de los hombres que estén en este momento van a experimentar lo terrible que es caer en manos de un Dios vivo. Pero ahorita no tenemos que sufrir eso usted y yo. Ahorita tenemos oportunidad para empezar a vivir nuestra vida exactamente como a Él le agrada.
para que ya sea que estemos aquí, cuando esto pase o ya estemos delante de su presencia, nosotros seguimos alabando a Dios. En Apocalipsis 9, 18 al 21 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Y luego nombra las plagas, dice: por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ponga atención a lo que dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Yo no entiendo cómo es que una persona presenciando el juicio de Dios sigue viviendo su vida y sigue adorando lo que no es. Obviamente, la Biblia nos está diciendo que cuando el corazón es de piedra, el corazón va a permanecer de piedra, al menos que Dios lo transforme en corazón de carne. No se puede hacer de otra manera. Cuando Martín Lutero, porque Martín Lutero era una persona que le temía a Dios y le temía a Dios a su manera. Martín Lutero era muy miedoso y cuentan que él, viniendo de la universidad, y tal vez hace mucho que leí esto, los detalles se me escapan, pero de que era miedoso, pero una vez que él venía de la universidad, había una tormenta, iba a su casa y estaban cayendo relámpagos, y si no me equivoco, esa noche fue, y él tenía tanto miedo de morir, que le dijo a Dios que si lo salvaba, él iba a dedicar su vida. Los detalles tal vez no sean así, pero ese miedo que él le tenía a Dios lo llevó a irse a recluir al monasterio para ser sacerdote. Y Martín Lutero era de las personas que tanto miedo le tenían a Dios que él se golpeaba él mismo, duraba días sin comer, orando y leyendo la palabra de Dios y lastimándose y golpeándose por el miedo que le tenía a Dios. Pero su forma de ser nunca cambiaba. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que él tenía un corazón de piedra. Y no fue hasta cuando Martín Lutero entendió que no es nada de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho por su vida, que él pudo arrepentirse, pudo ver a Dios tal y como es. Cuando Martín reconoció que por gracia sois salvos y no por nada de lo que él puede hacer. Cuando él llegó a esa parte de su vida en donde clamó a Cristo y le dijo: yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú has venido a morir por mí y has resucitado, y que mi salvación depende 100% en ti. No fue hasta ese entonces cuando Martín Lutero se arrepintió y cambió el contexto de cómo la gente veía a Dios. Porque fue cuando ciertamente reconocemos a Martín Lutero como el que empezó la reforma de la iglesia, aunque gente más antes de él empezó a reformar la iglesia. Pero nada de lo que experimentó Martín Lutero le cambió, excepto cuando él tuvo un encuentro cara a cara con Dios a través de las Escrituras. Fue lo único que lo transformó. Y ciertamente cuando las plagas, estas 3 plagas, destruyan al hombre, a una tercera parte del hombre,
vemos cómo la Biblia nos dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. En 2 de Pedro 2:12 nos dice la Escritura, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Mire, ponga atención a lo que está diciendo Pedro, o lo que está diciendo Dios a través de Pedro. Porque dice, así como Dios ha determinado la hora, el día, el mes y el año para que unos sean destruidos. Pedro dice que hay gentes que son como que, y esto lo leímos el miércoles, ¿verdad? Porque estábamos hablando en ese contexto. Hay gentes que, y Dios les dice que se comportan ¿qué? Como animales, porque no entienden. Y esto no es un insulto para el pecador. Esto es una realidad, porque Dios lo está diciendo. Dios no nos insulta para hacernos enojar. Dios nos deja ver cuál oscuro está nuestro corazón para hacernos entender, para que de una vez por todas nos entre esa razón, para que nosotros nos demos cuenta que al menos que nuestra razón cambie a favor de Dios, nosotros somos nacidos para presa y destrucción. Y cuando dice la palabra destrucción aquí, es la palabra que nosotros usamos para decir anatema, apartados para destrucción, que nosotros más la conocemos como ¿qué? Pues es otra palabra fuerte que la habla Dios. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? ¿O cómo la traducimos normalmente la palabra anatema? Dice, malditos. Y eso viene de Dios. Y si la muerte la muerte de una tercera parte de la humanidad no le ofende a aquel que sirve al anticristo, mucho menos le va a ofender o le va a afectar que Dios le esté llamando, que es un animal irracional que ha nacido para presa y para destrucción. Y nosotros sabemos que mientras el corazón esté hecho de piedra, nada va a cambiar. Por eso nosotros podemos ir a la Escritura y ver esa realidad. Lo vemos en Faraón, lo vemos en el mismo Darío, lo vemos en Nabucodonosor, cuando él insistía en que todo lo que él tenía era por su habilidad, después de que Daniel había trabajado con él por muchos años y había testificado a Nabucodonosor. Él insistía que hay muchos dioses, dice, y tal vez ese es tu Dios, pero yo no es el Dios al cual le sirvo. Y la palabra de Dios nos dice eso, de que ese corazón va a seguir así. En Lucas 16:31, cuando habla acerca de la persona rica y Lázaro, en Lucas 16:31 nos dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, si hay un momento de la Escritura en el cual este versículo toma mucha relevancia, es ahora mismo. Y sencillamente por la única razón por la cual esto es así es porque usted lo está escuchando. Porque tal vez usted no tiene necesidad de justificación porque ya ha sido justificado. Tal vez usted no tiene necesidad de arrepentimiento porque ya se arrepintió y ya ha declarado a Cristo como su Salvador, como su Señor. Pero nosotros sabemos que Dios no ha terminado con nosotros. Nosotros sabemos que hay una parte de nuestra vida que puede ser transformada en estos momentos para servirle a Dios como Él lo ha dictaminado. Y si nosotros no aceptamos esa palabra, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que llega el momento en que su día, su mes y su año y su hora llega. Y Dios le dice, ya no más.
Y lo que dice la palabra de Dios es que dice, no necesito mandar a alguien más, porque yo ya lo pronuncié. No necesito mandar a un Moisés, necesito mandar es más, ni siquiera necesito mandar a un evangelista famoso que venga a esta iglesia para que esta gente cambie. Porque he aquí la palabra de Dios. Y usted se levanta o se queda donde está. Usted es transformado completamente o no. Pero cualquiera de las dos cosas que pasen va a pasar a través de la palabra, ya sea para juicio o ya sea para bendición. Y nosotros entendemos eso aún más cuando vemos a Jesucristo, cuando Él venía y hacía esos milagros, esas proezas, esas señales, que ni aún así transformaron a una multitud. Y lo que la multitud seguía pidiendo era que más señas y más milagros para poder finalmente convencerse de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura en Salmo 19:7. Y es un versículo digno de memorizarse, porque es lo que nos recuerda a dónde tenemos que voltear cada momento en que entra la duda a nuestras vidas. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí está el punto. Si su alma no es convertida, ¿qué importa cuál bendición le viene a su vida? Si su alma no es convertida, ¿qué importa si hoy usted se cura o sana o tiene un buen trabajo o tiene una buena familia? Si su alma no es convertida, es porque usted no tiene la ley de Jehová en usted. ¿Qué es lo que le dice eso acerca de Dios? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta fe, decíamos el miércoles, esta fe no es la fe que uno le tiene a muchas cosas. Y nosotros ejercitamos fe todos los días. Todos los días de nuestra vida ejercitamos fe, pero no es la fe de la cual está hablando la Escritura. La fe de la cual está hablando la Escritura es esa fe que viene a través de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes, para distinguir los dos tipos de fe, la fe que nosotros usamos erróneamente todos los días y que la seguimos usando, pero ¿cuántos de ustedes en esta mañana llegaron y primero probaron la silla o la banca en donde se sentaron? ¿Cuántos de ustedes le hicieron así y vieron que iba a sostener su peso? Si usted está pesado, no estoy hablando de esa clase de peso, Pero ¿cuántos de ustedes tentaron físicamente y dijeron, ¿me sentaré o no me sentaré? ¿Qué hicieron ustedes? Vinieron y se aplastaron todos. No probaron la fortaleza de la banca. Eso es fe, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes abrieron esa botella de agua y se la tomaron? ¿Por qué? Porque tenían fe en qué. En que nadie fue y le puso una gotita de cianuro. Confiaron en que esa agua estaba purificada y está lista para tomar. Entonces, no me diga que el mundo no funciona a través de la fe. Usted no se levanta todos los días de su cama pensando que si la gravedad todavía está funcionando. Usted nada más se levanta y ¿qué hace? Pone los pies en la tierra. El mundo funciona a base de fe. Nosotros operamos a base de fe. Y el mundo nos dice, ¿qué dice acerca de la fe? No existe, es tonto la persona que obra por fe. Pero nosotros obramos, aún ellos obran por fe. Los científicos que hacen experimentos, ellos tienen fe en que lo que ellos saben acerca de los químicos con los cuales que ellos trabajan, que siempre van a reaccionar de la forma que deben de reaccionar. ¿Por qué?
por fe. Pero esa fe no es la que estamos hablando. La fe que estamos hablando es la que totalmente se deposita en la palabra de Dios, en la fe que Cristo Jesús creó, de la cual Él es el autor. Y no nada más el autor, pero el consumador. Y cuando dice que Jesucristo es el autor y el consumador, es porque la palabra consumador, ¿qué quiere decir? Que ya está hecho, que ya está establecido. Y que cuando Dios le vio su corazón de piedra y lo transformó en un corazón de carne, ya está establecido, y que solo por la fe su corazón pudo tomar esa transformación, o pudo tener esa transformación. Y esa fe es lo que lo separa del mundo. Esa fe es lo que nos ayuda a nosotros a decir: gloria a Dios, Cristo viene. ¿Y viene por quién? Por mí. No viene por todo mundo. Y así me imagino cuando estén las personas experimentando la muerte de una tercera parte de la población. El que ha sido justificado va a estar alabando a Dios en medio de tanta mortandad. ¿Y por qué no empezamos ahora a alabarle con nuestras vidas cuando no tenemos tanta mortandad? Ciertamente oímos que hay 10, 20 que se mueren. Hay 2, 3 que... ¿Cuántas mañanas no nos levantamos y oímos del accidente que pasó en San Benito, del que pasó en FAR, del avión que se desplomó, de las personas que murieron en su sueño? ¿Cuántas veces no nos levantamos y experimentamos todas esas cosas? No tenemos que esperarnos. Podemos ahora oír la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios y alabar a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y empezar a vivir con fe. ¿Y cómo vivimos con fe? Haciendo lo que la palabra nos dice. Y luego hay algo significativo aquí, porque si regresamos a segunda de Pedro, dice que los que son nacidos para destrucción viven ¿en qué forma? En sus delicias, y se gozan de sus deleites todos los días. Y tal vez ese es un buen examen para ver si nuestra vida realmente ha sido transformada y si realmente estamos sirviéndole a Dios. Nos deleitamos mucho en los placeres de la carne. ¿O cuántos de nosotros vamos a solas al huerto a tener esa comunicación con Dios? Piénselo, porque no sabemos si es ahora o mañana. Ciertamente puede ser mañana para uno de nosotros. No nos sorprenda que dentro de 2, 3 días estemos celebrando, y digo celebrando porque eso es lo que es, la muerte de un justo. Y eso es terrible de pensar, que uno de nosotros pueda estar allí mañana. Y ciertamente es lo que Dios ha establecido, si es su día y su año y su mes y su hora. Padre nuestro, gracias, Señor, por que su palabra, Señor, es poderosa, Señor. Sabemos, Padre mío, que usted ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito muy específico, Señor. Le pido, Padre mío, que a través de este estudio que estamos teniendo en los últimos días, Padre mío, que su palabra hable a nuestra vida, Señor, y nosotros podamos finalmente, Señor, entender ese propósito para nuestras vidas, Padre mío. Que no tengamos que esperarnos hasta que usted nos reprenda seriamente, Señor, para obedecer su voz, Señor. Ciertamente sabemos que su palabra ha tocado a muchos de nosotros, Padre mío. Tal vez a todos de nosotros, Padre mío. Ciertamente podemos darle gracias, Señor, porque usted nos ha justificado, Señor, y con su sangre nos ha lavado, Señor. Y a través de eso nos ha hecho tener paz con usted, Padre mío, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos, Padre mío, que
Si usted nos tiene ahora en estos momentos aquí es por una razón, Señor. Le pedimos que esa razón sea clara en la mente de cada uno de nosotros, Señor, para que todo lo que hagamos y digamos, Señor, apunte a usted, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le doy gracias, Señor. Amén.